la palabra al doctor Bejo. Muy buenas noches. Quiero agradecer ante todo la amable invitación de Rafael para participar de esta presentación, a la que me voy a servir de referencia utilizando tres conceptos. Dos de ellos están presentes en el libro y lo recorren como un hilo conductor. Y otro concepto que, al estar ausente, me ha hecho levantar preguntas, conducido por la erudita pesquisa y descripción hecha por el autor en esta interesante compilación de artículos que reflejan ciertamente una unidad no solo temática, sino de posición intelectual. Me refiero al debate que el autor abre al proponernos hablar de un régimen hispánico y no colonial. Es desde esta toma de posición que quiero comunicarles mi interesada lectura del libro que presentamos. Voy a partir entonces de la segunda parte del libro, en la que se puede percibir con nitidez los mencionados dos conceptos que ahora quiero hacer explícitos: orden e hispánico. Comenzaré por orden. Una idea que recorre los artículos presentados en el libro Régimen Hispánico es aquello que en el medioevo era concebido como el ordo, término que puede definir el ideal subyacente al sistema de la época que reconstruye Rafael. El concepto de orden está simbólicamente asociado a la imagen aristotélica de un organismo corpóreo, modelo que se visibiliza en una sociedad corporativa donde el equilibrio reposa en el hecho de que cada parte respeta y acepta su lugar en el conjunto, ya que sabe que de ello depende el buen funcionamiento del todo. Como sabemos, el modelo es propiamente aristotélico tomista, y es desde las aulas en que se imparte la escolástica en la Real Universidad de San Marcos, así como en el Colegio de San Pablo, que la conciencia de un orden se hace concreta en las distintas corporaciones que conforman la sociedad, en última instancia, pálido reflejo del paradigma del cuerpo místico de Cristo. Debo resaltar el recurso a fuentes importantes de la teorización proveniente de la segunda escolástica, aquella que, elaborada en los claustros salmantinos, llegó a evolucionar el pensamiento de la época, dando lugar a una verdadera teología política, al vaivén de las inquietudes antropológicas y filosóficas que el Nuevo Mundo levantaba entre los eruditos de aquellos tiempos. Sánchez Concha cita a Santo Tomás, Juan de Solórzano y Pereira, Diego Encinas, entre otros, quienes nos retornan a los viejos esquemas platónico-aristotélicos del orden del mundo, a través del análisis de la idea de república, o de la noción de miserabilidad aplicada al indígena, o de la descripción de la organización de las cofradías. El autor nos da cuenta de un sistema que se sostenía en una proyectada armonía de un macrocosmos en el que todo tenía su lugar. El desplazamiento del lugar ocupado en el sistema podía ser ocasión de trastornos, de una inversión del mundo y por ende del caos. El análisis del carácter corporativo de la sociedad virreinal realizado por Rafael Sánchez Concha nos hace ver en imagen especular cómo nuestro actual sistema democrático aún no encuentra la solución a la tensión que le significa hacer compatible el valor dado a la modernidad secularizada, a la autonomía del individuo, con la necesidad del bien común como fundamento de todo proyecto de vida. Esta es la fuente de tantos debates contemporáneos en la ética discursiva de Habermas, el comunitarismo de Charles Taylor, o en el retorno de las virtudes propuesto por Alasdair MacIntyre. Las descripciones de la organicidad del cuerpo social virreinal en el mundo que Sánchez Concha denomina hispánico nos reflejan que lo que hoy no se resuelve, aún con tensiones, mantenía un equilibrio en ese ideal de concordia concors que años atrás trabajara Maraval al describir el orden barroco. En este sistema, bajo una perspectiva que podríamos llamar providencialista, cada parte del cuerpo social tenía su razón de ser por una voluntad divina que trascendía el interés individual y conminaba al sujeto a asumir su identidad corporativa como fundamento de la coherencia del sistema.
Paso al segundo concepto, hispanismo. Este término da cuenta de un origen, el español. Con él se nos introduce en un universo donde el lugar que ocupan los individuos, no atomizados, sino pertenecientes a cuerpos del sistema, tal y como lo estudia muy pertinentemente el autor, responde a una lógica que es heredera de la hidalguía hispana. Esta no es solo dada por una raigambre perdida en el tiempo y que hace del hidalgo o el noble una suerte de paniaguado inútil o un niño bien de los que estamos acostumbrados a ver en la ficción o en la realidad, desconectado de la realidad y cuya cuchara de plata le sirve de espejo para contemplarse y anonadarse del entorno. Una genealogía puede dar pie a ilustrar más esa cuchara de plata, pero también puede dar pie a pensar que el hidalgo o el hombre de bien carga encima de sí una responsabilidad, la que su sangre le da para estar al servicio no solo de su país, sino de la vida que le ha sido dada como un don. Es el caso del padre Alonso de Mesía, de quien el autor nos transmite una erudita exploración de sus raíces y de sus conexiones familiares, todas ellas hablando de ancestros que cumplieron un deber cívico y que su herencia les condujo a un sentido de deber, en el que, en el caso del jesuita, lo llevó a entregar su vida al servicio de las castas marginadas, como buen discípulo que fue del venerable Francisco del Castillo. La pregunta es, ¿de qué manera debemos entender este sentido jerárquico del régimen hispánico? Pienso que el énfasis que el autor coloca en el vínculo que existe en esta aristocracia local con la pertenencia a una práctica religiosa podría ser tildada hoy en día de una perspectiva conservadora, claro está, pero a mi juicio manifiesta algo con raíces en la historia de la Iglesia Católica. Son las élites las que debían probar que la práctica espiritual es el medio que conduce al fin último al que se puede aspirar. Y es a través de esas prácticas que ellas demuestran la pertinencia de su filiación y de su estirpe. Cofradías, prácticas devotas, beneficios dados a órdenes religiosas, las que a su vez se encargaban de montar obras de misericordia, etc. El ideal de simplicidad rústica de la que hacían gala los romanos de bien, sigue como un hilo conductor esta tradición en Occidente cristiano, y que al contemplarla a la distancia nos hace pensar cuán distante estamos hoy en día de contar con una élite que, siendo cristiana, considera auténticamente los viejos valores de la tradición. Ahora bien, el tercer concepto que quiero evocar, que dije hace un rato que no está presente en el texto de Rafael y que ello, a mi parecer, da cuenta de una opción, abre puertas a un debate. Se trata del término colonial. En principio, quiero anotar que, como dice el autor, no podemos aplicar categorías de dominación o de resistencia para la época en que ello se vivió. Eso para mí está claro. Pero sí creo que a la luz de la crítica histórica y de la autocrítica de la misma institución eclesial, deberíamos reconocer que este sistema aparentemente ordenado, en la medida en que cada parte del cuerpo era consciente de su lugar en una lógica estamental, contenía ya el germen de una subalternización de la cual el Perú de hoy vive sus consecuencias, y no siempre de manera pacífica. Decir colonial atestaría pues una posición en la que el punto de vista del observador se sitúa desde el presente y considera el pasado como una suerte de interlocutor. Entiendo que la elección de hispánico, haciendo además una hermenéutica del texto, opta por asumir el punto de vista del sujeto del estudio, y ciertamente Rafael en ocasiones en su vocabulario, estilo y perspectiva se coloca en el lugar de aquellos personajes y situaciones que describe además, hay que decirlo, con una pluma muy elegante y no exenta de respetuosa ironía. Quienes lo conocemos yo creo que empatan muy bien con él. Para finalizar, quiero concluir mi comentario con un artículo que me ha parecido central y que nos describe gráfica y sintéticamente las nociones de orden e hispanidad, y que además dan cuenta de lo que podría dar pie a argumentar el modo en que el régimen hispánico es, además, a mi juicio personal, colonial. Pues desde el enfoque de la historia y la espiritualidad, encontramos nítidamente este sistema como sostenido por un paradigma de origen espiritual. Me refiero al complejo y fascinante tema del robo de la Eucaristía. Si no tiene mucho tiempo de leer el libro, tienen que leer ese artículo. Definitivamente, es fascinante. La narrativa es aparentemente simple. Un truán, hijo natural de un noble,
es autor del robo de un copón, no de un cáliz, de plata. Al confesar su crimen a un sacerdote, menciona que las hostias las había enterrado en un terreno extramuros. El incidente moviliza a toda la población, a todos los miembros de este cuerpo de la República, y concluye con el desentierro de las hostias consagradas y a una pacificación inmediata de la población que estaba aterrorizada. Sánchez Concha desilvana todos los hilos que componen este tapiz, mostrándonos, entre otros elementos, el contexto de la guerra de secesión que habría exacerbado más en la metrópoli, ¿no? Que habría exacerbado más los ánimos contra los adversarios de la fe católica, así como otros eventos anejos de profanación que habrían poblado el imaginario de aquel entonces. Este evento nos da cuenta de cómo la carga simbólica inherente de manera natural de la Eucaristía se ve incrementada por la dimensión trágica y quizás surrealista para nuestros ojos secularizados, en una atmósfera barroca en que la transgresión a lo sagrado desdibuja los límites del orden temporal, dando lugar a una suerte de experiencia liminal, subversiva de dicho orden y que trastoca los fueros, dando pie, por ejemplo, a un conflicto entre la audiencia y la Inquisición. ¿Se trata de un hurto o de algo más que un robo? ¿Es un hecho delictivo que amerita una sanción civil o aquí hay algo más? Algo que atañe un discernimiento espiritual para entender mejor el alma del ladrón, quizá víctima de fuerzas sobrenaturales y que actuaron a despecho del sujeto, etc. Ciertamente no se trata de un evento de sutilezas teológicas propias de los debates en San Marcos o en San Pablo, pero lo cierto es que el robo del cuerpo de Cristo representaba para todos los miembros del cuerpo de la República Españoles una crisis de la realidad, en sentido escolástico clásico. De todas las explicaciones vehiculadas en sermones, prédicas callejeras, catequesis, etc., no olvidemos que el universo religioso cubría una buena parte de los lenguajes cotidianos, y si bien no todos podían hacer alambicadas reflexiones teológicas, me parece que el nivel promedio de conocimiento de la fe cristiana para aquel entonces era bastante mayor que el del promedio actual, en el que los creyentes viven confundidos por muchísimos más juegos de lenguaje paralelos que menguan o enredan el sentido del discurso de la fe. En consecuencia, es altamente probable que lo que vivieron los limeños en una situación como la narrada fue una experiencia vivida con la misma intensidad por distintos estamentos, castas y corporaciones. El atentado contra el cuerpo de Cristo era la banalización del núcleo simbólico, del eje de todo este orden. Era natural que el pánico se apoderase de todos y que el temor por una subversión del mundo paralizara el devenir del cotidiano. En este sentido, creo que no podemos evitar percibir que el sistema hispánico, soportado por este sistema de creencias tan literalmente extraído de un esquema aristotélico, tomista, que agregaría dionisiano, el pseudo Dionisio, haya sido el corazón de lo que podríamos llamar una situación colonial de tipo trascendental. Es decir, la misma idea de que el mundo podía ser castigado por la profanación del cuerpo de Cristo refleja a todas luces la introyección de una relación amo y esclavo. Mundo en el que Dios opera benéficamente siempre y cuando el orden y las jerarquías estuviesen firmemente custodiados. Cuando este orden es infringido, tal y como se muestra en este episodio, se produce la ira de Dios. El sujeto no actúa entonces por un mero respeto, sino porque el orden revela también aquí su cara oculta. El temor reverencial que colinda con el miedo a la divinidad no es precisamente aquello que surge del Dios misericordioso del Evangelio. Este relato descrito y analizado por el autor nos da quizá una de las claves para entender un sistema en el que una determinada manera de entender la dimensión divina lo combinaba a una colonización de las mentes de los creyentes, y con la cual estos no establecían una relación propiamente filial, sino subalternizada, mediada por un temor a la condena, que podía en muchos casos fungir de paradigma de dominación para aquellos que cínicamente querían beneficiarse de esta fe. Con esto no quiero negar la veracidad de sentimientos devotos y religiosos de muchos que sostuvieron este sistema. Como el autor, repito, creo que no podemos juzgar ni entender desde nuestra perspectiva secularizada el sentimiento genuino de fervor que también existió. Pero de otro lado, no podemos negar desde la óptica de una historia crítica de la espiritualidad cristiana que un régimen en el que muchos no eran conscientes de su carácter excluyente
no era precisamente un régimen propiamente cristiano. La pregunta es si, pese a los supuestos cambios en la conciencia moderna, los progresos y las supuestas evoluciones, los sistemas ulteriores nos permitan una mayor fidelidad al mensaje cristiano. No me corresponde responder esta pregunta aquí, pero lo cierto es que la lectura del régimen hispánico de Rafael Sánchez Concha es para un peruano cristiano e ilustrado de nuestra época una referencia indispensable para formularse esta y otras inquietudes similares e indagar por los escenarios de la fe a través de nuestra historia, que tan bien retrata el autor y que nos lanza a imaginarios posibles. Quiero de nuevo agradecer a Rafael por este detalle, esta deferencia de haberme invitado a presentar su libro, por el honor de haberlo hecho esta noche, y por esta importante lectura de un periodo que, por absurdos sentimientos anacrónicos, no siempre ha sido apreciado, este periodo, de manera objetiva en los últimos años. Espero que con la misma honestidad y convicción su ejemplo sea seguido por las nuevas generaciones de historiadores. Muchas gracias. El conferencista es el profesor Carlos Ramos Núñez, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Es miembro de la Academia Peruana de Derecho y de la Academia Peruana de la Historia. Es autor también de varios libros sobre el pasado jurídico peruano, entre los que destacan La historia del derecho civil peruano, siglos XIX y XX, en 11 volúmenes. Actualmente se desempeña como subdirector del Instituto Río Agüero de la Universidad Católica. Cedamos entonces la palabra al doctor Ramos. Muy buenas noches. El régimen hispánico, una organización corporal. Rafael Sánchez Concha Barrios, Lima 1964, profesor de Historia de la PUC, en los últimos meses nos ha obsequiado dos importantes libros. Ha publicado en el año 2012 Mirando el Perú Histórico, sobre el pasado peruano. El segundo libro es el que presentamos hoy, Del régimen hispánico, estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano, que publica en estupenda edición la Universidad Católica San Pablo de Arequipa a través de su Centro de Estudios Peruanos, dirigido por Fernando Valle, y su fondo editorial como parte de la colección Historia, Sociedad y Cultura. Del régimen hispánico se organiza en tres planos: el jurídico, que a mi juicio ocupa un lugar central; el teológico, emparentado también con lo jurídico, pero que participa en una dinámica hasta cierto punto autónoma; y el cultural. No es casual que nos hayamos congregado para comentar el libro un historiador de la religión, un historiador de la cultura y de las lenguas, y un historiador de la jurisprudencia. Esta concepción tridimensional del libro se vincula, hasta proporcionalmente podríamos asegurarlo, al derrotero intelectual del autor. En efecto, Rafael Sánchez Concha suma a su consistencia histórica como a sus conocimientos teológicos. Es miembro de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, una óptica formación legal que hunde sus raíces a sus años de estudiante en una facultad de Derecho, y con el devenir de los años ha cultivado con rigor al punto de manejar, como se observa de este libro, con solvencia, categorías propias de las letras legales. Por ejemplo, en uno de los ensayos que forma parte de la segunda parte del libro, acerca precisamente del robo del copón, hay un detalle bastante técnico. El acusado del robo, o de este robo sacrílego, enfrenta un problema de carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque dos jurisdicciones, la común y la eclesiástica, se disputan al acusado. ¿Por qué? Porque la jurisdicción común pretende juzgarlo por robo, sí, por robo común, mientras que la jurisdicción eclesiástica, el Santo Oficio, quiere juzgarlo por un robo sacrílego. A simple vista uno puede pensar que el juzgamiento que llevará a cabo la Santa Inquisición conllevará una pena mucho más grave, pero no es así. En realidad la pena que pide el juzgado ordinario es la pena de muerte, mientras que el Santo Oficio, que gana la jurisdicción y que al final la norma, la pena que se aplica es simplemente, ¿no?, la deportación, el destierro. Ahora bien,
Entre los conceptos que se manejan en este libro se encuentran la república, los dos cuerpos, en fin, que no solamente corresponden a la teoría política antigua y medieval, sino en caso de expresiones tales como reducciones o la condición de minoridad, esto es la calidad y miserabilidad de los aborígenes americanos. Creo que viene más a punto que la dura y equívoca expresión la condición miserable del indio, forman parte de un aparato conceptual del derecho indiano. Del régimen hispánico alberga artículos publicados en revistas y libros colectivos a lo largo de poco más de 2 décadas. Sin duda de su lectura queda expuesto el itinerario académico del autor, pero cada una de las materias examinadas queda tan íntimamente conectadas con las demás que una vez leído el libro completo, que por lo demás se encuentra escrito en prosa sugestiva, queda la sensación de hallarse, como lo es, frente a un libro orgánico, concebido y redactado, cual si se tratase de un asunto intangible, separado solo por convenciones, no tanto en artículos dispersos, cuanto más bien en capítulos integrados. Queda de manifiesto la unidad de la materia y, en verdad, la grata necesidad de revisar este bello y útil libro en su plenitud. El trabajo se configura en 2 partes. En la primera, el profesor Sánchez Concha se ocupa de la época de los conquistadores. Se trata de las expediciones fallidas, culminada la conquista del Perú a los Andes orientales, que emprendieron Pedro de Candia y Campo Redondo. Me interesa destacar sobre todo la fuente utilizada que sirve de coto de caza de la investigación, el libro de expedientes de Juan de Grajeda, quien acompañó a estos conquistadores tardíos. Se trata de una verdadera joya documental. Figuran en el infolio del escribano ibérico contratos, obligaciones, compromisos o permutas, que es muy común que cambien caballos entre sí, testamentos, poderes y hasta designaciones de comisarios testamentarios, ahora inexistentes, dado que en la actualidad no existe poder para testar. El otorgamiento de testamento en nuestros días es un acto personalísimo. La conquista se exhibe como una trama jurídica, pero no solo a partir de las frías disposiciones legales, se observa en realidad un entresijo social vivo y dinámico. De pronto, como no alcanza el dinero, 2 hombres compran juntos un solo caballo, típico caso de obligación indivisible. De Pedro Candia, que al parecer no solamente llevaba pertrechos bélicos, sino también caballos para su venta. Los conquistadores, que Rafael Sánchez Concha distingue con cuidadoso detalle, así como quienes los secundan o entran en contacto con ellos, viven el derecho con intensidad y por supuesto esto no solo es un inconveniente de la justicia indiana, lo violan con frecuencia. Hasta el año 1539, cuando se supone desaparecida la servidumbre nativa en términos de intercambio, es decir, esclavitud, en virtud de las prédicas de Bartolomé Las Casas, en el pueblo de indios de Guarina, junto a un caballo y a un negro esclavo, se adquiere también a título oneroso la compraventa una india nicaragüense. Por lo visto, las reales cédulas, en muchas ocasiones, característica típica del derecho indiano, eran solo letra muerta, papel mojado, como sostenía Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, hostia sin consagrar. Al fin y al cabo, como ha explicado lúcidamente el estudioso argentino Víctor Tabanzuategui en un clásico libro, era una potestad de las autoridades indianas, prefiero utilizar este término antes que el término colonial que genera tanta controversia como hemos visto, llevar o no, hacer efectivo o no el vigor legislativo de una norma. En la segunda parte, el orden hispánico, más extensa que la primera, Rafael Sánchez Concha dedica su atención a uno de sus más preciados temas: la organización del Estado en la época de la conquista y el virreinato. El autor reconstruye la historia conceptual desde Platón en el Timeo, pero especialmente en la República, la política y Aristóteles, y autores como Plutarco y Cicerón. La figura esta condición orgánica, este concepto orgánico, que aparece también en la historia romana, por ejemplo, el conflicto entre patricios y plebeyos, que se encuentra graficado cuando uno de ellos, Melenio Agripa,
un patricio busca a los plebeyos a fin de que regresen a la ciudad, porque les dibuja la idea de que Roma es un todo integrado, un cuerpo, y que, bueno, forma parte pues del pensamiento político y lo que podríamos decir de la constitución antigua en el mundo griego, pero también en la polis griega, pero también en la civitas romana, como lo ha explicado muy bien el padre Juan Dejo. Esta construcción en el mundo medieval, sin duda, ya bajo un concepto cristiano y también en el plano, digamos, religioso, recibe una recepción en el mundo, en las Américas, ¿no? En las Indias, pero a mi juicio se construye sobre la base de una realidad social diferente, ¿no? El horizonte social, estamental, es otro al europeo, por mucho que la doctrina sea similar. Quien es un gran teórico y que Rafael Sánchez Concha utiliza esta teoría con mucho cuidado, con gran solvencia, es Juan de Solórzano y Pereira, ¿no? Probablemente el más grande indianista que desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos de la separación en las dos repúblicas en su política indiana, indios o españoles. En una disputa polémica, Rafael Sánchez Concha cuestiona a Magnus Morner, quien estima que tras dicha división reposaría una suerte de apartheid social. Sánchez Concha, quizá con cierto conflicto de sentimientos muy natural entre nosotros los peruanos, replica que las dos repúblicas no contendrían discriminación alguna. En realidad, cito literalmente, abro comillas, lo que se buscaba era proteger a los nativos andinos de los malos hábitos de los españoles y de todas aquellas castas que con su mal ejemplo podrían comprometer la policía, por cierto que él también ha trabajado, el bien común y la armoniosa concordia del mundo. Cierro comillas. Es muy probable que la verdad se encuentre a medio camino entre la afirmación de Morne y el juicio de Rafael Sánchez Concha. El derecho indiano, finalmente creado para gobernar las posesiones de ultramar con márgenes de autonomía, daba atención a los nativos, pero no en el plano de la igualdad legal. Exigir esto constituiría en realidad un anacronismo que correspondía a tiempos futuros en la época de la Ilustración y del liberalismo, sino con una simétrica distancia. Era una forma de observar al otro, al vencido, con una mezcla de conmiseración, pero también de supremacía. Muchas gracias. Y otro concepto que al estar ausente me ha hecho levantar preguntas, conducido por la erudita pesquisa y descripción hecha por el autor en esta interesante compilación de artículos que reflejan ciertamente una unidad no solo temática, sino de posición intelectual. Me refiero al debate que el autor abre al proponernos hablar de un régimen hispánico y no colonial. Es desde esta toma de posición que quiero comunicarles mi interesada lectura del libro que presentamos. Voy a partir entonces de la segunda parte del libro, en la que se puede percibir con nitidez los mencionados dos conceptos que ahora quiero hacer explícitos: orden y públicas, que el Nuevo Mundo levantaba entre los eruditos de aquellos tiempos. Sánchez Concha cita a Santo Tomás, Juan de Solórzano y Pereira, Diego Encinas, entre otros, quienes nos retornan a los viejos esquemas platónico-aristotélicos del orden del mundo, a través del análisis de la idea de república, o de la noción de miserabilidad aplicada al indígena, o de la descripción de la organización de las cofradías. El autor nos da cuenta de un sistema que se sostenía en una proyectada armonía de un macrocosmos en el que todo tenía su lugar. El desplazamiento del lugar ocupado en el sistema podía ser ocasión de trastornos hispánicos, comenzaré por orden. Una idea que recorre los artículos presentados
en el libro Régimen Hispánico, es aquello que en el medioevo era concebido como el ordo, término que puede definir el ideal subyacente al sistema de la época que reconstruye Rafael. El concepto de orden está simbólicamente asociado a la imagen aristotélica de un organismo corpóreo, modelo que se visibiliza en una sociedad corporativa donde el equilibrio reposa en el hecho de que cada parte respeta y acepta su lugar en el conjunto, ya que sabe que de ello depende el buen funcionamiento del todo. Como sabemos, cedemos la palabra al doctor Bejo. muy buenas noches. Quiero agradecer toda la amable invitación de Rafael para participar de esta presentación, a la que me voy a servir de referencia utilizando tres conceptos. Dos de ellos están presentes en el libro y lo recorren como un hilo conductor. El modelo es propiamente aristotélico-tomista y es desde las aulas en que se imparte la escolástica en la Real Universidad de San Marcos, así como en el Colegio de San Pablo, que la conciencia de un orden se hace concreta en las distintas corporaciones que conforman la sociedad, en última instancia, pálido reflejo del paradigma del cuerpo místico de Cristo. Debo resaltar el recurso a fuentes importantes de la teorización proveniente de la segunda escolástica, aquella que, elaborada en los claustros salmantinos, llegó a evolucionar el pensamiento de la época, dando lugar a una verdadera teología política, al vaivén de las inquietudes antropológicas y filosóficas